Bueno, buenas tardes o buenos días para quienes os sujetáis a otros usos horarios y muchas gracias por vuestra asistencia a esta conferencia online con la que arranca la actividad anual del Centro de Investigación para la Gobernanza Global, el programa de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global y el máster universitario en Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca. En la jornada de hoy es un auténtico placer contar con María Cristina Rosas González, a quien le quiero dar las gracias por aceptar nuestra invitación. María Cristina Rosas González es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales, así como doctora en Estudios Latinoamericanos, con varios estudios de especialización y estancias de investigación en universidades e institutos de numerosos estados. Ejerce como profesora e investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sumado a ello, desempeña labores de consultoría en diferentes instituciones, tanto del sector público como del sector privado. Y en cuanto a su extensa producción científica, cabe enumerar como sus principales líneas de investigación los procesos de regionalización económica y la seguridad internacional y nacional. Con esta carta de presentación, el título de su conferencia es Las relaciones entre México y Estados Unidos en el momento actual. Como siempre, después de la intervención de la ponente, se abrirá un turno de preguntas. Por tanto, sin mayor dilación, le cedo la palabra a nuestra ponente. Muchas gracias, Oscar. Saludo a todas las personas que se están enlazando a esta conferencia. Agradezco mucho la invitación de Oscar y María José para compartir algunas reflexiones sobre las relaciones entre México y Estados Unidos en el momento actual, aprovechando también que el día de hoy tendremos la 10ª cumbre de los líderes de América del Norte. Esta es una cumbre que se instituyó en 2005, como iré explicando a lo largo de mi presentación. Y hoy, mañana y pasado, México, la Ciudad de México, es sede de la 10ª reunión. El día de ayer, en la noche, el presidente de Estados Unidos, Biden, llegó al aeropuerto Felipe Ángeles, cercano a la Ciudad de México, y en un rato más estará arribando el primer ministro Justin Trudeau a nuestra ciudad para desarrollar esta cumbre. Me voy a permitir compartir una presentación para ir desahogando los temas que quiero presentarles. Y bueno, quiero comenzar con el contexto de esta reunión de la que les estaba hablando hace unos minutos. México, Estados Unidos y Canadá han estado viviendo una suerte de redescubrimiento mutuo. Nosotros sabemos que las relaciones entre México y Estados Unidos son muy estrechas, hay una relación histórica de larga data entre ambos, una agenda sumamente compleja. Y también sabemos que Canadá y Estados Unidos tienen una relación estructural en lo económico, en lo militar y en muchos otros ámbitos, pero no ocurre lo mismo en las relaciones entre México y Canadá, como lo iré explicando a lo largo de mi presentación. Entonces, quiero comentar que desde 2005, y aquí tenemos que recordar un poco el contexto en que comienza este siglo, los ataques terroristas contra Estados Unidos y esta necesidad que tiene Estados Unidos de mejorar su seguridad y sus fronteras. Y pues resulta que en términos de fronteras, el norte es una zona colindante con Canadá, un territorio inmenso. Sabemos que Canadá es el segundo país más grande del mundo, sumamente despoblado, por cierto, tiene apenas unos 46 millones, 47 millones de habitantes. Y el grueso de la población canadiense se asienta justamente en la frontera sur con Estados Unidos. Y por el otro lado está la frontera con México, 3,000 kilómetros de frontera, una frontera no tan poblada como la Canadá-Estados Unidos, pero es una frontera de profundas asimetrías. Es una frontera, la de México y Estados Unidos, que es testigo de una pujante migración, como sabemos, tanto documentada como indocumentada,
hay relaciones económicas muy estrechas, hay flujo de bienes, de servicios a lo largo de esta frontera. Y bueno, cuando fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos empezó a buscar cómo reforzar la seguridad con primordialmente sus vecinos contiguos. Esto también lo hizo a nivel global. Pero digamos, el tema es relevante porque, bueno, muchos de ustedes son muy jóvenes, seguramente no lo recuerdan, pero cuando fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Hillary Clinton, que en ese momento era senadora suplente por Nueva York, acusó a Canadá de que fue por su frontera con Estados Unidos por donde entraron quienes secuestraron los aviones. Esto no era cierto. Este fue un dicho de Hillary Clinton que se demostró posteriormente que no había sido así. Ella no se disculpó. Pero entonces este tema puso en la mesa que si eres vecino de Estados Unidos te pueden echar la culpa de todos los males que tiene Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos planteó la necesidad de reforzar la seguridad en las fronteras con México y con Canadá, pues México y Canadá dijimos sí, está bien, porque de esta manera podemos tener una relación más respetuosa y equilibrada en este tema. Y fue así que comienzan a realizarse las cumbres de líderes de América del Norte, inicialmente por una necesidad de seguridad de Estados Unidos, pero también con el antecedente de que desde 1994 los tres países ya contaban con un tratado de libre comercio de América del Norte, el Telecano, el NAFTA, como también se le conoce, y que también fue un instrumento que, además de fortalecer el comercio y las inversiones entre los tres países, propició un redescubrimiento entre Canadá y México. ¿Sí? Porque como decíamos, en medio de Canadá y México está Estados Unidos y es un socio muy absorbente, es un socio muy dominante. Eso inhibe de entrada las relaciones México-Canadá. Bueno, pues las cumbres de líderes de América del Norte se han desarrollado desde 2005, sin interrupción, desde entonces hasta 2009. Luego hubo una suerte de pausa, hubo pues conflictos políticos que impidieron que se llevaran a cabo en 2010-2011. Y a partir de 2012 su periodicidad cambió, ya no eran anuales, a veces en un año no se hacía, en otro año sí. Y decirles que, bueno, durante la presidencia de Donald Trump no hubo cumbres porque Donald Trump no era muy proclive a este mecanismo de concertación con Estados Unidos y Canadá. Él prefería tratar los temas norteamericanos por separado. Él fomentó mucho el bilateralismo en América del Norte. A la fecha hemos tenido, contando la reunión que empieza hoy, 4 reuniones de estos líderes en México, 4 en Estados Unidos y solo 2 en Canadá. Importante señalar, la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos permitió reanudar las cumbres y bueno, hoy tenemos la segunda cumbre siendo Biden presidente de Estados Unidos, la 10ª en la historia de estas cumbres. Bueno. Nosotros sabemos que además del Telecán y de estas necesidades de seguridad que naturalmente existen y se han acentuado en este siglo por las razones que les comentaba, también es verdad que hemos visto procesos de regionalización en el mundo que parecerían alimentar ciertamente la regionalización en América del Norte. Muchos de ustedes, los que están asistiendo virtualmente a esta conferencia, son europeos y por supuesto que la integración europea ha sido un referente para que otras regiones desarrollen procesos de regionalización. Quiero decirles que la regionalización de América del Norte no es como la europea. Acá no tenemos instituciones supranacionales, básicamente son relaciones intergubernamentales. Tenemos algunos mecanismos que podríamos considerar semi-supranacionales, como un banco de inversiones de América del Norte que básicamente financia proyectos de desarrollo en la frontera México-Estados Unidos. Y también creamos una comisión de cooperación ambiental justamente para desahogar la agenda ambiental de los 3 países. Pero más allá de esto, la gestión del Telecán en su momento y ahora del TEMEC, el sustituto del Telecán, del NAFTA, es básicamente intergubernamental.
Hemos debatido por largo tiempo, desde que entró en vigor el Telecán y desde 2020, cuando entró en vigor su reemplazo, el TEMEC. La razón de que tuvimos que crear un nuevo tratado comercial fue porque Donald Trump afirmó que el Telecán o el NAFTA era el peor tratado comercial de la historia y nos obligó a México y a Canadá a aceptar una nueva negociación. Entonces, desde el Telecán NAFTA hasta el TEMEC hemos debatido si este mecanismo fomenta relaciones bilaterales o trilaterales. La relación es que, bueno, no podemos hablar de relaciones genuinamente trilaterales. Es muy positivo, y aquí ven ustedes estas imágenes, que haya cumbres donde participan los presidentes de México y Estados Unidos y los primeros ministros de Canadá. Y aquí pueden ver algunos de ellos. Ahí pueden ver al presidente George W. Bush con el presidente de México, Vicente Fox. Y al lado de ellos está el primer ministro Paul Martin, o pueden ver en la imagen de en medio al presidente Felipe Calderón con el presidente Obama y el primer ministro canadiense Stephen Harper, o la reunión esta famosísima de 2016 en la que fue anfitrión Canadá, y pueden ver a Justin Trudeau con Obama y al presidente Enrique Peña Nieto. Es sano, por supuesto, es bueno que haya este tipo de diálogos que mayormente buscan desahogar preocupaciones políticas, pero yo les diría que no necesariamente estamos construyendo relaciones trilaterales. Y no tenemos una comunidad norteamericana de naciones, no tenemos una política migratoria común, no tratamos temas ni de política exterior ni de política económica global de manera concertada. Cada país retiene sus políticas particulares y esa es la diferencia con la supranacionalidad de la Unión Europea, donde ustedes cuentan con instituciones que toman decisiones a nombre de los Estados miembros. Eso no ocurre entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, es la bilateralidad la que permea a estos tres países. Entonces, para ponerlo en otros términos, parte de la explicación a este hecho es que hay agendas muy diversas, ¿no? Por un lado está la relación México y Estados Unidos, que como les decía en el inicio de la charla, pues es una relación compleja, estructural, tiene muchísimos temas fundamentales para los dos países. Luego está la relación Canadá-Estados Unidos, que es una relación entre aliados estratégicos, ¿no? Son miembros de OTAN, son miembros de NORAD, tienen muchas afinidades en política exterior, son acreedores en los principales organismos y financieros internacionales, y esto los hermana mucho. Son países desarrollados al final del día. Y luego tenemos la agenda México-Canadá, que yo califico como el eslabón más débil de América del Norte, ¿sí? Mientras que la relación Canadá-Estados Unidos es fuerte y sólida y estrecha, y mientras que la relación entre México y Estados Unidos es fuerte, sólida y estrecha, y muy asimétrica, por supuesto, la relación México-Canadá es muy débil. Y al respecto, pues rápidamente quiero mencionar algunas cuestiones sobre los vínculos México-Canadá que son muy desconocidos, ¿no? Y que creo que vale la pena traer a la mesa. El próximo año vamos a celebrar 80 de relaciones diplomáticas, entonces es una relación de larga data, pero sí me gustaría mencionar que el año pasado, en diciembre, México y Estados Unidos celebraron 200 años de relaciones diplomáticas. Entonces, ahí pueden ver ustedes la enorme diferencia, ¿no? 200 años de relaciones diplomáticas México-Estados Unidos frente a lo que será el próximo año 80 de relaciones diplomáticas entre México y Canadá. Canadá es un país joven de todas maneras, ¿sí? Y esto explicaría también la longevidad de su accionar en materia de política exterior y en materia de relaciones diplomáticas con otros países. En general, yo diría que la relación México-Canadá se caracteriza por la incomprensión, la lejanía y la retórica. ¿Sí? Es frecuente que los líderes de los dos países digan que todo marcha bien cuando en realidad no es el caso. También hay un profundo desconocimiento, a pesar del Telecán y a pesar de estas cumbres de líderes de América del Norte, donde pues en el imaginario colectivo mexicano se asume que los canadienses son gringos del lejano norte, ¿no? Son como los gringos, es el comentario que en general se hace en México a propósito de Canadá. Y aparte, pues es un país muy desconocido en el imaginario colectivo mexicano. Y lo mismo tenemos que decir de Canadá.
Canadá durante toda la Guerra Fría se abstuvo de involucrarse en los asuntos latinoamericanos porque asumía, y hay varios textos académicos y políticos que así lo corroboran, que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos y meterse en América Latina iba a dañar la relación bilateral de Canadá con Estados Unidos. Entonces, es una incomprensión mutua la que hay entre México y Canadá. No crean que todo es culpa de México. El Telecán, el NAFTA, fue un parteaguas porque elevó el perfil de cada país en la visión del otro, pero no ha generado una concertación entre ambos, no obstante compartir la vecindad con el poderoso Estados Unidos. En teoría pensaríamos que como a los dos les preocupa Estados Unidos y Estados Unidos interfiere demasiado en los asuntos internos de México y Canadá, pues esto naturalmente hermanaría a México y Canadá, pero pues no ha sido así. Pero bueno, sí hay, digamos, un crecimiento del comercio. Ahorita veremos unas gráficas del turismo. A pesar de la pandemia del SARS-CoV-2, Canadá es la segunda fuente más grande de visitantes para México después de Estados Unidos. Ahora, entendemos que aquí hay factores climáticos, ¿no? Yo sé que ahora en Europa hace mucho frío y bueno, México en el sur, sobre todo porque el norte de México es frío también, hay nieve incluso, pero el sur de México tiene playas, es muy agradable. Muchos canadienses huyen del frío. A mí una vez me tocó estar en Edmonton a menos 57 grados. Es una barbaridad de frío, porque baja el frío polar, ¿no? Directo. Entonces, pues sí bajan mucho las temperaturas. Montreal también ha tenido temperaturas muy bajas, récord en la historia reciente. Entonces, muchos canadienses huyen en el invierno, vienen a México. Muchos tienen propiedades en las zonas de playas de nuestro país. Huatulco, por ejemplo, es una zona portuaria muy famosa, muy querida también por el turismo español, hay que decirlo, y por el turismo de Estados Unidos y por supuesto canadienses. Los canadienses administran incluso diversas empresas turísticas que operan en Huatulco, Cancún, etcétera. Tenemos los jubilados, ¿no? Los jubilados que en Canadá deciden mudarse del país porque con los recursos que reciben de su jubilación pueden tener una muy buena calidad de vida. En México no así en Canadá, porque en Canadá el costo de vida es bastante más alto. Entonces, por el lado del turismo, todo bien. También, pues, somos un país que provee de mano de obra para el sector agrícola. Tenemos un acuerdo de trabajadores agrícolas temporales desde los años 70 que ha sido muy exitoso y que ha crecido al paso del tiempo y que se considera como un acuerdo modelo a nivel internacional, porque estos trabajadores agrícolas mexicanos son reclutados en condiciones de legalidad, se les paga un salario, se les da protección social, se les envía vía avión a Canadá para prestar sus servicios y se les manda de regreso a México cuando concluye la época de cosechas, también en avión. Y bueno, hemos tenido muchos beneficiados, miles de mexicanos trabajadores agrícolas se han beneficiado de este programa. Y es un programa que es muy sólido y que incluso pues México ha planteado a Estados Unidos algo parecido. Lo que pasa es que no podemos comparar la migración mexicana hacia Estados Unidos que la migración mexicana a Canadá. Como Estados Unidos es vecinito contiguo de México, pues obviamente las presiones migratorias son mayúsculas. En el caso de la frontera México-Estados Unidos y en el caso de Canadá no, porque pues en medio está justamente Estados Unidos. Con Canadá también tenemos algo que se llama la Alianza México-Canadá, un mecanismo de colaboración institucional bilateral para abordar temas de interés común, como algunos de los que hemos mencionado: comercio, energía, medio ambiente, minería. Hay muchísimas empresas mineras canadienses operando en México, también inmersas en varios escándalos, porque ustedes saben, la minería es una de las actividades más contaminantes a nivel mundial y no hay empresa minera que sea ambientalmente amigable, al menos yo no la conozco. Teníamos también, era más sólido antes que ahora, un diálogo anual en materia de seguridad. Canadá había brindado asesoría a las policías de México, a las Fuerzas Armadas de México en tareas de seguridad pública. Esto lo hacía la Real Policía Montada de Canadá. Y bueno, también ha habido un poco de coincidencias en foros multilaterales, obviamente Naciones Unidas y la OEA. Aquí pueden ver lo que ha sido el crecimiento de la relación bilateral.
tanto en lo que se refiere a inversión extranjera directa, que ha crecido de manera exponencial en este siglo, como también en lo que podemos constatar del comercio. Se ve muy espectacular porque el punto de partida era bajo, ¿correcto? Por eso se ve tan llamativo. Esto no quiere decir que las relaciones sean tan profundas o que pudieran rivalizar siquiera remotamente con la relación México-Estados Unidos o con la relación comercial y de inversiones entre Canadá y Estados Unidos. Pero bueno, en cualquier caso, hay 3 puntos de viraje en la relación bilateral que rápidamente quiero señalar. Bueno, primero decir que la relación entre México y Canadá se benefició por largo tiempo de la ausencia de un requisito de visa para los mexicanos y también para los turistas canadienses. Esto cambió dramáticamente en 2009. El gobierno conservador de Stephen Harper en ese año decidió imponer visas a los turistas mexicanos con el argumento de que los mexicanos se aprovechaban de las generosas políticas de asilo de Canadá. Y claro que esto destruyó la relación bilateral. Porque el gobierno mexicano aplicó represalias y le empezó a imponer obligaciones de visa a titulares de pasaportes diplomáticos canadienses. No lo hizo con los turistas porque, bueno, necesitamos las divisas de los turistas, ¿verdad? Pero sí hubo represalias de México y sí les puedo decir que de 2009 a 2016 la relación bilateral en lo que se refiere a concertación política se desplomó. Bajó el turismo mexicano a Canadá porque pues muchos mexicanos que decían, pues si tengo que tramitar una visa, y además era un proceso tortuoso, terrible, más complicado tramitar la visa a Canadá que la visa a Estados Unidos. Nosotros los mexicanos necesitamos visa para entrar a Estados Unidos y es un proceso muy tortuoso, muy difícil, muy largo, pero el de Canadá era peor. Yo tuve que ir a impartir un par de conferencias en esos años de imposición de visado canadiense a los mexicanos y un día estaba ya por abordar el avión y como media hora antes me avisaron que sí me iban a dejar entrar a Canadá. Fue dramático, fue un estrés tremendo, imagínense, ¿no? Y esto lo logramos gracias a la mediación de la Embajada canadiense en México y de la Universidad de Alberta, que es la que me estaba invitando, e hicieron gestiones y movieron cielo y tierra para que yo pudiera llegar a Canadá, y eso que yo hice mi trámite con 1 año de anticipación, ¿no? Y no tenía yo la aceptación para ingresar a Canadá, sino media hora antes de subirme al avión. Esto les puede dar una idea de lo tortuoso que fue este proceso, y claro que esto inhibió los viajes de turistas mexicanos a Canadá. Fue el gobierno de Trudeau, él es liberal, sí, él sucedió a los gobiernos conservadores de Canadá. Él decidió suprimir el requisito de visa porque además esa fue una petición del gobierno mexicano anterior, el gobierno de Peña Nieto, para poder asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte. Peña Nieto dijo, yo no voy a la Cumbre de Líderes de América del Norte si no suprimen el requisito de visa a los turistas mexicanos, y bueno, Trudeau suprimió. El gobierno de Trudeau suprimió este requisito, pero el daño ya estaba hecho, ¿sí? Y creo que no se ha recuperado la relación bilateral desde entonces. El siguiente daño fue con motivo de la negociación del TEMEC, el tratado que sustituye al NAFTA, al Telecán. Y es que en los inicios de esta negociación, México y Canadá afirmaron que se iban a apoyar mutuamente para lograr una mejor negociación frente al acuerdo comercial que proponía Trump. Trump quería echar abajo muchas disposiciones que eran ventajosas y buenas para México y Canadá. Por ejemplo, Trump quería eliminar el mecanismo de solución de controversias, porque decía Trump, este mecanismo ha favorecido sobre todo a Canadá. Y es cierto, sí ha favorecido a Canadá, pero cuando vemos los beneficios económicos que recibió Estados Unidos del Telecán, no se comparan a los beneficios que han recibido canadienses o que hemos recibido los mexicanos. Entonces, la política de Trump era todo o nada, todos los beneficios para Estados Unidos, y entonces México y Canadá, muy preocupados por esta retórica trumpista, deciden trabajar concertadamente en la negociación del TEMEC, pero ¿qué creen? Que en agosto de 2018 Estados Unidos y México anuncian que ya está listo el nuevo tratado comercial sin Canadá.
¿Qué pasó ahí? Bueno, que Trump presionó muchísimo a México. Recordarán ustedes que nos presionó mucho con el tema migratorio y amenazó con sanciones económicas si no conteníamos en nuestro territorio la migración de centroamericanos o de mexicanos o de otras nacionalidades que quisieran ingresar a Estados Unidos. Antes, pues estas personas ingresaban y se procesaban sus trámites en Estados Unidos. A partir de la llegada de Trump a la presidencia, todo esto se hace en México. ¿Sí? México se convirtió en una suerte de tercer país seguro con Trump, que a mí me molesta mucho ese término de tercer país seguro, como si fuéramos tan inseguros, ¿no? Pero en fin, el hecho es que nos amenazó mucho Trump y ante tantas amenazas México decidió seguir en la negociación del TEMEC sin Canadá. Esto, por supuesto, enojó mucho a Canadá, porque además Trump, cuando anunció que había concluido la negociación del nuevo tratado comercial del TEMEC, dijo a Canadá: y los invitamos a unirse si quieren, ¿no? Nos haría mucho gusto que se unieran. Entonces Canadá dijo: ¿qué pasó aquí? Yo estaba negociando al lado de México. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me dejaron fuera? Y claro, Trudeau, muy enojado, dijo: nosotros no vamos a negociar con una pistola en la cabeza y con los tiempos de Trump. Nosotros tenemos nuestros propios tiempos, pero bueno, al final, como pueden ver en esta fotografía, en la cumbre, me parece que esta fue la cumbre del G20 en Buenos Aires. Ahí Canadá dijo: está bien, acepto los términos del TEMEC porque ni modo que se quedara fuera, ¿no? Pero está muy enojado con México. De hecho, Canadá culpa a México de haberlo traicionado y de haber hecho u obligado a Canadá a unirse a un tratado que no logró negociar Canadá como hubiese querido. Entonces, este fue el segundo golpe, digamos, a la relación bilateral. Eso es poco más que una traición, consideran los canadienses. Y el tercer elemento que ha dañado la relación, por supuesto, son los derechos de propiedad en México durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque hay varias legislaciones como la reforma energética mexicana que da marcha atrás a derechos de propiedad que ya se habían adjudicado a empresas extranjeras. Y entre estas empresas extranjeras hay varias de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania y otras más. Entonces, Canadá también está muy molesto por esta situación. Estos son los tres elementos de discordia entre México y Canadá. Vamos rápidamente con la relación México-Estados Unidos, que es el tema central de esta charla. Decirles que, bueno, la relación México-Estados Unidos es una relación diplomáticamente hablando de 200 años, ¿sí? Son relaciones complejas, asimétricas e interdependientes. México, pues es el país asimétrico, más asimétrico, y es muy dependiente de Estados Unidos, pero Estados Unidos depende mucho para su seguridad y para su bienestar económico de México. 14 millones de empleos en Estados Unidos dependen de la relación con México, ¿no? Entonces, si México tiene crisis económica o le pasa algo a México, como aquella crisis financiera del 94-95, no le quedó más remedio a Clinton que rescatar financieramente a México, porque esto iba a provocar, si no se hacía, un colapso de diversas actividades económicas de Estados Unidos que están ligadas al mercado mexicano. Hay tres temas centrales en la relación México-Estados Unidos, como saben: migración, comercio, tanto en lo que fue el NAFTA, el Telecán, como el TEMEC ahora, y por supuesto seguridad. Las relaciones se manejan generalmente por separado, o sea, por un lado se negocian los temas de seguridad, por otro lado se negocian los temas de comercio y por otro lado se negocian los temas migratorios. Así ha sido históricamente, pues, para evitar que un tema atore a los demás. O sea, si negocias en grupo los tres grandes temas de la relación bilateral, puede pasar que te atoras en migración y atoras los otros temas. Entonces, históricamente se había negociado por separado, pero Donald Trump rompió esta tradición. Y Donald Trump, voy a decirlo a ver si se comprende, descompartimentalizó la relación bilateral con México. Y entonces convirtió al déficit comercial que tiene con México en un problema de seguridad nacional. Bueno, de hecho, el déficit pasmoso que tiene Estados Unidos con varias naciones del mundo, según Trump, es un tema de seguridad nacional. ¿Se acuerdan de China y de todas las sanciones que le impuso a China, que muchas siguen en vigor con Biden, ¿no? Entonces, para Trump, el déficit comercial era un tema de seguridad nacional. Esto no era así en administraciones previas. Por otro lado, bueno, el tema de migración
lo vinculó al comercio, ¿no? En lugar de tratarlos por separado, como les comentaba, Trump amenazó a México con imponerle sanciones económicas y altos aranceles a la relación comercial si no detenía en su territorio a los migrantes que quisieran ingresar a Estados Unidos. Bueno, esto plantea un montón de problemas para México y para los migrantes, ¿verdad? Los migrantes no quieren estar aquí, quieren estar allá y acá no nos damos abasto para atenderlos. Tenemos algunos lugares a donde ellos son confinados en condiciones verdaderamente terribles, ¿no? Y claro que esto pues ha sido un problema severo para México, un problema que justamente se exacerbó con Donald Trump en la presidencia. La llegada de Biden a la Casa Blanca le imprime institucionalidad a las relaciones con México y esto es bueno desde mi punto de vista, pero parece que no es tan bueno desde la óptica del presidente de México, porque el presidente de México tenía una gran afinidad con Donald Trump y de hecho se hablaban bien y ustedes pueden ver esta imagen donde se les ve muy cordiales, muy contentos. Donald Trump en varias ocasiones dijo, a mí me gusta este presidente, no me gusta el anterior, refiriéndose a Peña Nieto con quien firmó el TEMEC allá en Buenos Aires, ¿no? En cambio, nuestro presidente no tiene gran empatía con Biden. Se nota en las reuniones. Nuestro presidente ha viajado poco al exterior, él considera que la mejor política exterior es la política interna y ha hecho solo unos cuantos viajes al exterior, algunos a Estados Unidos, los más, y hace algunos meses viajó a Cuba, viajó a Guatemala, a Belice, a Honduras y ya, esos son sus viajes internacionales. De hecho, él cuando llegó a la presidencia vendió el avión presidencial porque decía que era un avión caro y que no se justificaba que un país como México sufragara un gasto tan fuerte como el que implica el mantenimiento de un avión presidencial. Entonces, nuestro presidente viaja en líneas comerciales, ¿no? Cuando ha ido a Estados Unidos, vuela en vuelos comerciales o vuela en aviones de la Fuerza Aérea, pero no tenemos avión presidencial. Bueno, sí tenemos avión presidencial, se está pudriendo en los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque se ha puesto a la venta varias veces y nadie lo quiere comprar. Pero bueno, ese es otro tema. En cualquier caso, decirles que hay poca empatía política entre Biden y Andrés Manuel. En cambio, hay bastante empatía entre Trudeau y Biden. Y esto es importante mencionarlo, ¿no? Yo creo que esto también influye en esto que mencionábamos de la bilateralidad en la trilateralidad. ¿En qué punto están ahorita las relaciones bilaterales México-Estados Unidos? Bueno, pues hay desencuentros en los tres grandes temas. En el tema migratorio, en el tema de comercio y en el tema de seguridad. Por ejemplo, hablando de seguridad, en 2021 México modificó su ley de seguridad nacional para limitar la cooperación y las operaciones de cuerpos de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos en nuestro país. Ustedes saben que México pues padece a la delincuencia organizada en gran medida y ha habido una estrecha colaboración o había habido una estrecha colaboración de Estados Unidos con agencias de seguridad de México precisamente para desarticular y desmantelar a capos de la droga y a delincuencia organizada. Pero en 2021 México, el gobierno de López Obrador decide cambiar la ley de seguridad nacional, esto en represalia, esto hay que decirlo, al arresto del que fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno anterior, del general Cienfuegos, que fue arrestado en Estados Unidos cuando iba de turista y fue arrestado con cargos de narcotraficante, ¿no? Dicen que era como el padrino, el secretario de Defensa de México en el gobierno anterior y bueno, lo arrestaron en Estados Unidos. Esto causó pues una revuelta en las Fuerzas Armadas mexicanas que le exigieron al presidente mexicano resolver este problema y bueno, el general Cienfuegos fue devuelto a México y en represalia el gobierno de México decide modificar la ley de seguridad nacional en lo que se refiere a cooperación para el combate de la delincuencia organizada con Estados Unidos.
En materia migratoria, tengo que decirles que aunque hubo muchas expectativas, yo me acuerdo que cuando Biden ya asciende a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, de las primeras cosas que anunció fue una reforma migratoria. Y esto generó muchas expectativas en todo el mundo, no solo en México. La realidad es que, digo, sí detuvo lo del muro, el famoso muro de Donald Trump, ¿se acuerdan que dijo? Y haré un muro. De hecho, el muro ya existía, lo que hizo fue ponerle doble capa, ¿no? Pero ya había un muro, lo reforzó, ahora son dos, ¿no? Paralelos. Pero, bueno, eso lo modificó Biden. Sin embargo, su política migratoria no ha sido muy distinta de la de Donald Trump y México sigue siendo país que está procesando las solicitudes de refugio y asilo de centroamericanos y otros nacionales a Estados Unidos, sin ningún apoyo a Estados Unidos. No crean que somos Turquía. Cuando se dio aquella crisis famosa de refugiados en Europa, de sirios e iraquíes y demás, Turquía negoció con la Unión Europea apoyos económicos que han probado ser insuficientes, por supuesto, pero al menos Turquía recibió mucho dinero de la Europa comunitaria. Nosotros no hemos recibido un solo dólar de Estados Unidos y cargamos con todos los gastos de dar atención a estas personas centroamericanas que desesperadamente quieren ingresar a Estados Unidos porque peligran sus vidas, porque sus condiciones socioeconómicas son terribles, porque la delincuencia organizada los ha presionado, en fin, quieren llegar a Estados Unidos y no lo pueden hacer. Aquí en México se procesa todo esto con cargo al erario público mexicano, sin ningún tipo de apoyo a Estados Unidos. Hace unos días, Biden anunció que le iba a dar 23 millones de dólares a México para ayudarla a procesar 23 millones de dólares. O sea, es como para morirse de risa. 23 millones, 23, ¿eh? Con eso, pues no sé qué se puede hacer, no se puede hacer mucho. Muchas gracias, Biden, pero pues la verdad es que el problema es mayúsculo y es risible que nos den 23 millones de dólares para procesar y apoyar a México en esta tarea de contener la migración que busca dirigirse a Estados Unidos. Y aparte, bueno, Biden dijo, pero voy a hacer una salvedad, voy a dar visas a 30,000 personas de Cuba, Venezuela, Honduras y Haití, siempre y cuando lleguen a Estados Unidos por avión. ¿No? Bueno, ustedes díganme, ¿cuándo un haitiano o un cubano o los venezolanos ahora, ¿no? O los hondureños van a poder, digamos que pueden, ¿sí? Tomar un avión y bueno, tratar de volar a Estados Unidos, pero las aerolíneas no te dejan subir a un avión si no muestras tu visa, ¿no? Las aerolíneas se han convertido en agentes migratorios. Entonces, es como para curarse en salud esto que dijo Biden, de voy a dar 30,000 visas mensuales para los nacionales de estos países, pero el requisito para poderlo recibir en Estados Unidos es que lleguen por avión. Le está transfiriendo la responsabilidad a las aerolíneas, ¿no? Entonces, no ha cambiado mucho la política migratoria punitiva de Estados Unidos desde Trump, ¿sí? Y eso que ahora está Biden. Y eso le ha pegado mucho a México. En materia comercial, rápidamente, decirles que hay un montón de controversias, ¿sí? Está el tema laboral. México se comprometió a reformar su ley federal del trabajo para proteger los derechos de sindicatos y de los trabajadores, elevar las percepciones salariales, porque pues, las percepciones salariales en México son bastante más bajas que las que tienen los trabajadores que trabajan en sectores equivalentes en Estados Unidos y Canadá. Esto sobre todo se aplicó al sector automotriz, ¿no? Porque Trump nos acusaba de dumping social, ¿no? Entonces dijo, o elevan los salarios de los trabajadores automotrices mexicanos o no hay tratado. Y eso fue bueno. Yo creo que es bueno que le eleven los salarios a los mexicanos, ¿verdad? Pero al hacerlo solo en el sector automotriz, dejas fuera a todos los demás sectores que están involucrados en la relación comercial con Estados Unidos y hay un descontento creciente. Aparte, déjenme decirles, no se han respetado tanto los derechos sindicales ni se ha mejorado considerablemente la situación o situaciones laborales de los empleados, así que hay varias demandas que ha hecho Estados Unidos por presiones de sus sindicatos contra México por violaciones a las garantías laborales previstas en el TEMEC. También está la reforma energética mexicana que ya les había mencionado, que afecta derechos de propiedad de inversionistas extranjeros. También están las políticas ambientales mexicanas. Seguramente ustedes saben que el presidente López Obrador ha puesto su corazón en los hidrocarburos.
Él decía cuando era candidato que no le gustaban las eólicas porque hacen que se vea feo el paisaje. Así decía, no, no es broma. Ustedes pueden buscar estas referencias en medios de comunicación. Entonces a él no le gusta la energía eólica y en cambio sí le gustan mucho. Él piensa como aquellos dirigentes mexicanos de los años 30 o 40 que decían que el desarrollo del país se debía fundar en el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, ha comprado refinerías, ha estado fortaleciendo el uso de energías de hidrocarburos, emanadas de hidrocarburos, el gas natural, en fin, y no ha apoyado a las tecnologías ambientales y esto ha creado controversias, obviamente, con Estados Unidos y Canadá, que están más en la línea. Biden, por ejemplo, ha hecho del tema ambiental un leitmotiv de su administración y en Canadá es lo mismo, ¿no? Y hay otras violaciones al TEMEC que no me da tiempo a explicar, pero la realidad es que hay muchas controversias entre los dos países. Para cerrar, decirles que respecto a relaciones trilaterales, Estados Unidos y Canadá tienen más coincidencias estratégicas mutuas que Estados Unidos y México o Canadá y México. Ya decíamos, Estados Unidos y Canadá son miembros de OTAN, del NORAD, este sistema de defensa aeroespacial de América del Norte, que se creó en el 57 cuando la URSS puso en órbita el Sputnik. El NORAD no se creó por el Sputnik, de hecho el Sputnik pues fue algo muy lindo, ¿no? No, el problema no fue el Sputnik, sino el cohete que se usó para poner en órbita el Sputnik, el R-7, basado en el modelo del cohete de von Braun, de los alemanes, que es un cohete que permite transportar misiles balísticos intercontinentales, ¿ok? Entonces, como ya la URSS era potencia nuclear, desarrolló este sistema vector que puede trasladar misiles al territorio de Estados Unidos. Por eso surgió el NORAD, para colocar en territorio canadiense sensores que permitieran detectar ataques con misiles balísticos intercontinentales de la Unión Soviética. Para eso se creó. Y este NORAD sigue existiendo. A mí me causa curiosidad el NORAD porque cuando fue lo del 11 de septiembre, se supone que el NORAD se activa cuando hay una intrusión en el espacio aéreo de Estados Unidos o Canadá. Y como recordamos, los aviones con los que se hicieron los ataques terroristas del 11 de septiembre se salieron de ruta, ¿no? Entonces, el NORAD tiene preestablecido que si un avión, aunque sea comercial, se sale de ruta hay que derribarlo, porque no está permitido que se salgan de ruta. Y ese es un protocolo internacional, ¿no? La URSS derribó un avión de Estados Unidos y resulta un avión espía y lo hizo pedacitos, ¿no? Para estudiarlo, ¿no? Y tuvo mucho acceso a información de inteligencia de Estados Unidos, pero primero lo derribó, ¿no? Y ya después averiguó qué había en ese avión. Es un estándar internacional, entonces me llama la atención que el NORAD no se haya activado el 11 de septiembre de 2001, pero no es el tema que estamos abordando, simplemente lo mencionó como comentario. También decirles que las coincidencias entre Canadá y Estados Unidos incluyen el hecho de que son acreedores en los principales organismos financieros y crediticios internacionales y sus afinidades en materia de política exterior. Canadá, por supuesto, siempre ha hablado a favor del multilateralismo y ha sido crítico de muchas iniciativas de Estados Unidos, pero al final lo ha acompañado a Afganistán y pues ha compartido con Estados Unidos muchas iniciativas polémicas de intervencionismo en términos de las relaciones de seguridad internacional. México se enfrenta a una Norteamérica de dos. Norteamérica, bueno, yo sé que allá en Europa consideran que México es Sudamérica, pero en realidad México es Mesoamérica y Norteamérica. O sea, Mesoamérica abarca desde el Istmo de Tehuantepec y Centroamérica, ¿no? Y Norteamérica, pues abarcaría desde Canadá hasta donde empieza el Istmo de Tehuantepec, geográficamente hablando. Entonces, México sí se considera Norteamérica. Sí, pero también es Mesoamérica. Es como Turquía, ¿no? Que no terminamos de definir si es europeo, si es asiático, y bueno, este dilema de qué es, también lo tiene México. Pero en todo caso, hablando de Norteamérica, la Norteamérica del Telecán, del Temec, no es una Norteamérica de tres, es una Norteamérica de dos, donde las coincidencias estratégicas entre Estados Unidos y Canadá marginan considerablemente a México.
Y bueno, existen divergencias importantes entre México y sus dos socios norteamericanos en temas de política exterior. Nosotros somos favorables al desarme, somos antinucleares, creamos la zona libre de armas nucleares, la primera en el mundo, el Tratado de Tlatelolco para América Latina y el Caribe. Entonces nos oponemos tajantemente a la sombrilla nuclear que Estados Unidos le ha colocado a Canadá, nos oponemos a la OTAN, nos oponemos al NORAD, nos han invitado a participar al NORAD y México ha dicho no, claro que no, no vamos a participar en ese diseño. Y, por ejemplo, hablando de temas muy recientes, México ha decidido no sancionar a Rusia. No es el único. Ya ven que hay una gama amplia de países que han decidido que no van a sancionar a Rusia. Hay quien dice que esto no importa porque la relación comercial México-Rusia es mínima, pero políticamente importa. Sí, porque esto les habla de una discordancia importante entre México, Estados Unidos y Canadá. Donde sí hemos visto coincidencias, porque las hay y las hay muchas, ¿no? Es, por ejemplo, en el tema de la cooperación en materia de salud. Pandemias. México enfrentó en 2009 la pandemia de la H1N1, la influenza, que le llamaban gripa mexicana, ¿no? ¿Se acuerdan de la gripe española, que no era española, que se originó en Kansas? Pero a España le endilgaron el adjetivo porque contó a sus muertos, por eso se llama gripe española, pero no se originó en España, se originó en Estados Unidos y Estados Unidos la exportó a Europa en la Primera Guerra Mundial porque sus soldados iban muy enfermos y las condiciones de la Primera Guerra Mundial que habían destruido infraestructura en materia de salud fueron propicias para que se convirtiera la influenza mal llamada española en pandemia, ¿no? Y a nosotros pues también nos pusieron el adjetivo de la gripe mexicana, el H1N1, la primera pandemia del siglo XXI, como ustedes saben, donde hubo una extensa cooperación de Canadá y Estados Unidos hacia México, porque pues esta enfermedad se propagó rápidamente por todo el mundo. No como el SARS-CoV-2, no como este COVID-19 que no terminamos de superarlo, vean lo que está pasando en China, pero en materia del SARS-CoV-2 inicialmente hubo muchos problemas, porque ya ven, con Trump, Estados Unidos pues colapsó, literalmente colapsó, es el país con más muertos, más infectados, etcétera. Canadá hizo lo que pudo, México hizo lo que pudo, prevaleció mucho el nacionalismo sanitario en los primeros años de la pandemia, pero ya en el momento de las vacunas ha habido bastante más colaboración entre los tres países y Biden ha donado una cantidad muy impresionante de vacunas para México. Y bueno, esto nos ha ayudado a enfrentar en mejores condiciones a estas variantes, ¿no? de COVID-19. Lo que sí les tendría que decir es que las relaciones son dinámicas y cambiantes. Y bueno, en la actual cumbre de las Américas, no es cumbre de las Américas, es la cumbre de líderes de América del Norte. Acuérdense que la cumbre de las Américas, que es una cumbre que hace Estados Unidos con los países de América Latina y el Caribe y que se llevó a cabo en Estados Unidos el año pasado, el presidente de México no fue porque dijo, no puede llamarse Cumbre de las Américas, ahí tiene una discordancia, ¿no? No puede llamarse Cumbre de las Américas si no invitan a Nicaragua y a Venezuela y a Cuba. Ups. Y dijo López Obrador, yo no voy a esa cumbre si no invitan a todos. Y Biden dijo, pues es que no los podemos invitar. A mí me interesan mucho las relaciones con gobiernos democráticos. Y entonces dijo López Obrador, yo no voy, y no fue. Le hizo el desplante a Biden, ¿no? Que esto les habla mucho de cómo es nuestro presidente mexicano, ¿no? Presidente de los desplantes, el presidente mexicano que se siente en el derecho de pues interponer una serie de consideraciones a la relación con Estados Unidos, aun cuando esto puede arriesgar considerablemente la relación con Estados Unidos. Pero bueno, aquí me equivoqué, no debe decir en la actual Cumbre de las Américas, debe decir Cumbre de Líderes de América del Norte. Cada país tiene diferentes prioridades y esto también impide hablar de una agenda norteamericana. Estados Unidos trae en su comitiva pues, a los responsables de seguridad nacional, a Mayorkas y a todos ellos, ¿no? Porque, bueno, habrán visto que hace unos días México capturó al hijo del Chapo Guzmán, que en su momento era el narcotraficante más buscado del mundo, y el hijito se hacía cargo de los negocios del papá y lo intentaron atrapar hace un par de años y la operación se suspendió porque los narcotraficantes secuestraron a miembros de las Fuerzas Armadas y a sus familias y amenazaron con matarlos si el gobierno de México no liberaba al hijo del Chapo Guzmán, y el gobierno mexicano liberó al hijo del Chapo Guzmán.
Eso fue hace 2 años. Pero ahora, como Estados Unidos ha criticado fuertemente lo que México no está haciendo en lo que se refiere al combate de la delincuencia organizada, pues ahora sí capturaron al hijo del Chapo. Fue muy sangriento también, menos sangriento que la vez pasada. Y Biden quiere discutir la extradición de este muchacho a Estados Unidos para procesarlo por delitos de narcotráfico. Les recuerdo que hay un tema muy terrible aquí en la relación bilateral, que es el fentanilo, el tráfico ilícito de opiáceos y el fentanilo, droga sintética que es responsable, y esto ya lo sabemos tanto en México como en Estados Unidos, es responsable de que se haya detenido y esté cayendo la esperanza de vida de muchas personas. El fentanilo es muy adictivo, es muy potente y es muy adictivo. O sea, fue diseñado, es una droga sintética diseñada para generar adicción, y México es el principal ofertante de fentanilo en Estados Unidos. Entonces, Biden quiere justamente negociar la extradición del hijo del Chapo Guzmán para tratar de pegarle al tráfico ilícito de fentanilo rumbo a Estados Unidos. Yo digo que está bien esa postura, pero también creo que hay que trabajar más en el combate de las adicciones, porque Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo. Y si no trabajas el tema del consumo de drogas como un tema de salud pública, nunca vas a avanzar. Puedes seguir luchando contra narcotraficantes, y cuando eliminas a un narcotraficante, surgirá otra red de narcotraficantes que buscarán abastecer a este mercado en tanto no trabajes contra el consumo de estupefacientes. Entonces, esa parte sería bueno que México la tocara con Biden. México, por su parte, ¿qué le importa más en esta cumbre? Pues la agenda migratoria, o sea, el hecho de que nosotros estemos cargando con todo el peso económico, político y de seguridad de recibir a tantas personas que buscan ingresar a Estados Unidos, pero cuyas solicitudes se están procesando en nuestro país con costo al erario público y a los contribuyentes mexicanos. Y en el caso de México y Canadá, pues la comitiva que acompaña al primer ministro es menor, al primer ministro Trudeau. Y esto habla también del bajo perfil que tiene la relación con México, ¿no? Ojalá hubiera la posibilidad de que se dé esta operación cicatriz de la que tanto hemos hablado en distintos foros entre México y Canadá, y se limen asperezas y pueda haber un diálogo constructivo sobre diversos aspectos de interés común. Como les comentaba, hubo un momento muy bonito donde Canadá adiestraba, capacitaba y daba muchísima cooperación para la seguridad pública en México, pero esto se interrumpió por el tema de las visas en 2009. Ojalá pudiéramos regresar a esta concertación. Hay muchos escándalos en México con las operaciones de las mineras canadienses, y esto, para poderlo solventar, necesitamos una concertación política. Ojalá, yo haría votos para que esta concertación se pueda dar en esta cumbre. Quiero ser optimista y con esto terminaría esta presentación. Les agradezco mucho su atención y estoy a disposición para preguntas o comentarios. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, María Cristina. Qué maravilla. Bueno, y sobre todo, muchas gracias por grabar la conferencia, que parece nuevo, de verdad. Sí, vi que aquí yo tenía la opción y dije, lo voy a hacer y ya lo podemos compartir. Sí, te lo agradezco, porque te debería haber hecho como anfitriona en vez de anfitriona, y por eso no he podido grabar yo. En fin, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer en este momento. Mientras, vale, por ahí veo a alguien que quiere intervenir. Sim, eu tenho uma pergunta. Olá, escute-me. Sí, se te escucha. Perfecto. Ah, vale, perdona-me. Vale, professor, encantado. Eu sou brasileiro, vale, pero eu vivo em Espanha. Vale, bueno, vosotros também estão mirando o que está passando em Brasil, não? Qué Lamentablemente. terrible, qué terrible. Sim, pero eu tenho uma pergunta para ti. Eu, quando fiz meu máster em Santiago de Compostela em estudos internacionais, eu tive uma companheira de México que vive em Hermosillo, el norte, não é um estado do norte de México. Así es. E eu me acordo que, bueno, ela me enviou um texto, assim que começamos o master, que dizia, assim, uma comparação entre Brasil e México, que são dois países muito grandes, não muito importantes, mas cada um seguiu um caminho muito distinto, não? Pero o que me chamou a atenção deste texto era que eu vi, não sei se aún passa, pero que México é muito dependente de exportações para Estados Unidos, não? Lo que hace que, bueno, Brasil também,
tiene relaciones asimétricas con Estados Unidos, como México. Pero Brasil, Estados Unidos no es el principal país que Brasil exporta ahora, ¿no? Tenemos China, Así es. la Unión Europea también, o sea, tenemos una pauta un poco más diversificada. Bueno, estoy hablando porque yo leí, ¿no? Creo que la profesora está muy mejor cualificada. Pero la profesora cree que esta dependencia de México con Estados Unidos, no comercial, hace con que México no sea un poco más vulnerable. O sea, si México, no lo sé, puder expandir un poco más, ¿no? Su agenda comercial con otros países, como hizo Brasil, ¿no? Con la Unión Europea, con China, en la propia Sudamérica, ¿no? Con otros países. Esto no sería una ventaja comercial, o sea, yo veo que México está muy atrelado, ¿no? A los tentáculos comerciales de estos dos países. O sea, entonces yo veo que México queda un poco más vulnerable para negociar con estos países porque está un poco más vulnerable, ¿no? Me gustaría que la profesora pudiera hablar un poco sobre esto. Con todo gusto. Sí, efectivamente México depende mucho, sobre todo en las exportaciones mexicanas del mercado de Estados Unidos, ¿sí? Por eso comentaba que Donald Trump nos amenazó con sanciones comerciales si no deteníamos la migración, y en México nos asustamos mucho porque Estados Unidos es el principal mercado para exportaciones. En importaciones estamos un poco más diversificados, pero Estados Unidos domina. La realidad es que no somos Brasil. Brasil, a pesar de que tiene una relación importante con Estados Unidos en lo comercial, pues su principal socio es China. China se ha ido posicionando en todo el cono sur, no lo ha logrado en México. Es nuestro segundo socio comercial, pero la distancia de China respecto a Estados Unidos es inmensa, ¿no? Estados Unidos domina absolutamente en términos comerciales a México y también en términos de inversiones. México habla mucho de diversificar su comercio. Y de hecho tenemos una red de tratados de libre comercio, tenemos tratado con la Unión Europea, que por cierto está atorado, el nuevo tratado global con la Unión Europea. Esto es una mala noticia porque, bueno, tiene que pasar por varias instancias de la Europa comunitaria, el Parlamento, el Consejo y bueno, parece que las prioridades de Europa en este momento son otras. Entonces, está atorado el tratado con la Unión Europea, pero nosotros negociamos un primer tratado de comercio, cooperación y concertación política en el año 2000. Tenemos un tratado o una asociación económica especial con Japón y tenemos montones de tratados de libre comercio con países latinoamericanos, incluidos los centroamericanos, incluidos sudamericanos, pero no con Mercosur. El único país de Mercosur con el que México tiene un tratado comercial es Uruguay. Interesante Uruguay, me parece fascinante porque ahora Uruguay está negociando un tratado con China, ¿no? Por ejemplo, China no tiene un tratado con Brasil, eso también me parece interesantísimo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que México tiene una red de tratados, tiene un tratado con Israel también, un tratado comercial con Israel, México-Israel, pero no los usa. O sea, tenemos la institucionalidad que nos dan los tratados, pero los tratados comerciales son tratados que deben usarse, ¿sí? Y los empresarios mexicanos, se lo tengo que decir, muchos comentan que es más fácil comerciar con Estados Unidos porque está cerca geográficamente y porque además es un mercado que conocen, ¿no? Entonces, cuando les decimos, oigan, pero es importante reducir el déficit comercial de México con China, además el déficit comercial es brutal con China, ¿sí? Por cada dólar que exporta México, China nos exporta 600, ¿no? Es un déficit brutal, es terrible. Y entonces le decimos a los empresarios, señores, deberían mirar al mercado chino, es un mercado pujante, es un mercado en expansión, es un mercado que crece a diferencia de otros mercados en el mundo, ¿no? ¿Y qué dicen los empresarios mexicanos? No, no hablo chino, no, es un mercado muy lejano, no, no conozco ese mercado. Entonces, la actividad del empresariado mexicano y su actitud, sobre todo, respecto a la diversificación, no acompaña a nuestros tratados comerciales, ¿no? Ese es el principal problema que yo veo. No tenemos esta visión estratégica de si tenemos un tratado con Europa, usarlo. Europa sí, ¿eh? De hecho, tenemos una relación deficitaria con Europa precisamente porque Europa usa el tratado existente para comerciar con México. Lo mismo Japón, lo mismo Israel
y bueno, los países latinoamericanos, ¿no? Pero México no está usando este entramado de tratados porque no hay un acompañamiento del sector empresarial y creo que tampoco hay voluntad política de parte de las autoridades mexicanas. Mire, le pongo un ejemplo que usted conoce muy bien, la relación México-Argentina. La relación México-Argentina en este último periodo, antes de que llegara Lula, fue muy estrecha, precisamente porque Argentina no se podía hermanar con Bolsonaro, ¿verdad? O sea, Fernández y Bolsonaro eran como agua y aceite. Pero ahora que llegó Lula, pues vimos a Fernández en la toma de posesión de Lula y abrazando a Lula y hablando de la hermandad entre los dos países. Se acabó la relación especial México-Argentina, se acabó. En el momento en que Lula llega a la presidencia de Brasil, se acaba este trato especial que Argentina le confería a México y entonces Lula, que ya regresó a la CELAC, ¿no? Es una de las primeras decisiones de Lula, regresar a CELAC, se había ido Bolsonaro de la CELAC y ahora regresó, pues esto va a opacar la agenda latinoamericana del presidente de México. Entonces, esto también para decirle que hay una fuerte rivalidad entre México y Brasil, históricamente, y esta rivalidad la vamos a ver revitalizada con la llegada de Lula. ¿Mm? No debería haber esa rivalidad, ¿no? Porque son países que tenemos muchos problemas en común, ¿no? La fuerte delincuencia, la desigualdad social. O sea, debería ser el contrario, ¿no? Debería ser al contrario, sí. Debería ser el Yo, contrario, sí. yo escribí un artículo que se llama Enemigos íntimos, amigos mortales. Lo puede buscar en internet. Es sobre las relaciones históricas entre México y Brasil. Y en este artículo yo hablo de todas las afinidades que hay, ¿no? Y de todos los desencuentros que hemos tenido, ¿no? El nombre, El principal punto enemigos. de enemigos íntimos o amigos mortales, las relaciones entre México y Brasil. El punto de discordia más importante entre México y Brasil es Estados Unidos, porque Brasil quisiera una relación más estrecha con México, con Estados Unidos, perdón, pero México es quien recibe esta relación, simplemente por la vecindad geográfica. O sea, la vecindad geográfica es el elemento que detona una relación tan intensa entre México y Estados Unidos, que es lo que Brasil no tiene. Pero desde México nosotros vemos que eso es una ventaja, porque eso obliga a Brasil a diversificarse. Si Brasil fuera vecino contigo de Estados Unidos, igual, quizá, tendría la problemática de México, ¿no? Por supuesto. Bueno, Bueno, muchas no sé gracias. si hay alguna pregunta más. Si no, aprovecho yo para hacer dos preguntas, no sé si rápidas o no, pero la primera pregunta es ¿hacia dónde va el proceso de regionalización en América del Norte? Es decir, ¿puede avanzar, puede retroceder en función del contexto actual? Y la segunda, creo que es un poco atraco a mano armada, espero que no, pero para contextualizar, María José y yo conocimos a María Cristina hace unos meses en un congreso en el que impartió una ponencia absolutamente maravillosa sobre la seguridad nacional en México. Y entonces la pregunta un poco abierta es ¿cuál es el papel de la seguridad internacional y de la seguridad nacional en las relaciones internacionales actuales, así como muy general? Muy bien. Con todo gusto, muchas gracias por las preguntas. Bueno, ¿a dónde va la regionalización en América del Norte? Yo diría que está estancada en este momento, ¿sí? Me gustaría ver, se los comentaba, que hubiera una mayor concertación, por ejemplo, entre México y Canadá. No estoy segura de que se vaya a producir. O sea, cuando ustedes ven el contingente que acompaña a Biden y el contingente que acompaña a Trudeau, evidentemente el contingente de Biden trae a las personas de seguridad nacional de Estados Unidos, trae también a personas que llevan los temas comerciales, ¿no? Y el migratorio se va a tratar porque pues el tema migratorio es tema de seguridad nacional para Estados Unidos también. Entonces trae un contingente muy amplio que habla de que hay muchos temas en la agenda con México que efectivamente se quiere desahogar con las personas indicadas. En el caso de Canadá no, y como les decía, creo que
todavía vivimos la resaca de lo que pasó en 2009 con el tema de las visas. No hemos logrado superar, ya pasaron 14 años de ese suceso, no hemos logrado superar este desencuentro que dañó profundamente a la relación bilateral. Entonces, para que pudiéramos avanzar y decir que la regionalización en América del Norte se está profundizando, pues necesitaría haber una mayor concertación entre México y Canadá. Dicho lo cual, en términos económicos, sí le puedo decir que hay un punto donde ha avanzado la regionalización, y creo que es de los pocos, que es el TEMEC, y sobre todo en una cláusula que establece que si México o Canadá quieren firmar un tratado comercial con China, Estados Unidos se reserva el derecho de retirarse del TEMEC. Esta cláusula pues llevó a que se generara, si ustedes quieren a la fuerza, forzadamente, contra China. El TEMEC es un tratado dirigido contra China. ¿Por qué? Porque China, sin tratado de libre comercio, China no tiene tratado comercial ni con México, ni con Estados Unidos, ni con Canadá. China es un socio mayoritario de los tres, ¿no? De hecho, con las sanciones que aplicó Trump a China, México brincó al primer lugar como socio comercial de Estados Unidos, pero México ha estado entre el primer y segundo lugar frente a China como socio comercial de Estados Unidos, y reitero, China no tiene tratado de libre comercio. Entonces, la idea de Trump, que es una idea que también acaricia Biden, es que el TEMEC sea un tratado contra China y que permita mermar esta presencia o controlar esta presencia que China tiene en los mercados de los tres países norteamericanos. Fuera de esa esfera, yo les diría, es muy endeble la regionalización. Yo sé que la integración europea, por ejemplo, lo ha pasado mal, ¿no? No está en su mejor momento. El Brexit, lo que pasó en 2008, la crisis de deuda soberana, la propia pandemia, la guerra de Ucrania. O sea, no está en su mejor momento, pero está. O sea, a pesar de todo esto que acabo de decir, ahí está. Ahí están los canales y allá está Suecia tomando la presidencia del Consejo, y luego viene España y bueno, bien, va marchando, ¿no? Dentro de todos los problemas. Nosotros no, nosotros tenemos un impasse, yo lo denominaría así, un impasse y muchos desencuentros. Creo que esto es lo que está dificultando mucho consolidar a la regionalización en América del Norte. Y creo que en general el regionalismo en el mundo está en crisis, ¿no? Vimos un boom de los procesos de regionalización, pues después de que terminó la ronda de Uruguay del GATT, allá en el 94, cuando se dio, digamos, el surgimiento de la OMC, fue cuando vimos una proliferación de un montón de procesos de regionalización, incluido el Telecán, el NAFTA, incluido el Mercosur, en fin, en todo el mundo vimos estos procesos, pero ahora la mayoría están estancados, ¿no? Entonces el regionalismo no pasa por su mejor momento, el multilateralismo comercial tampoco, la OMC, híjole, tiene muchos problemas para garantizar un comercio libre de obstáculos en el mundo. Entonces, creo que son tiempos malos, y esto tiene que ver con el nacionalismo que se ha exacerbado en pandemia, el nacionalismo económico que aflora en tiempos malos, ¿no? Cuando hay tiempos malos, como puede ser esta crisis económica tan pasmosa que hemos enfrentado en parte por la pandemia, las economías se cierran y se vuelven proteccionistas. Entonces, esto le pega mucho al comercio internacional, y por eso les digo que estamos en tiempos malos para el regionalismo y para el multilateralismo comercial y para la OMC. Respecto a lo que pasa en la agenda global de seguridad, es una agenda compleja, impredecible, incierta. El año pasado, cuando empezaba, decíamos, ay, capaz que este año por fin logramos que COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad que viva con nosotros, pero que no nos mate, gracias a las vacunas, ¿verdad? Bueno, y el 24 de febrero, ¿qué pasó? Estalló una guerra, ¿no? En Europa se considera que es lo más grave que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Hay otras guerras en el mundo, pero ninguna ha tenido el impacto. Digo, lo de Yemen es terrible, es una tragedia, pero no tiene el impacto que tiene lo de Ucrania. Entonces, creo que se ha enrarecido mucho el ambiente, y yo sí quisiera comentarles que percibo que estamos al borde de una catástrofe, ¿no? Me gustaría dar mejores noticias, pero, por ejemplo, un elemento que me tiene profundamente preocupada, yo imparto cursos y capacitaciones en materia de desarme para la Cancillería mexicana y para organismos internacionales.
hasta antes del 24 de febrero de 2022, las armas nucleares eran consideradas como armas que no se iban a usar, ¿no? Eran armas tipo político, ¿no? O sea, tienes las armas nucleares porque te dan un estatus, pero no las vas a usar, no son una opción en combate. Después de lo que pasó el 24 de febrero de 2022, hemos escuchado, bueno, una serie de afirmaciones terribles. Biden, por ejemplo, dio a conocer la nueva doctrina nuclear, donde habla de que como su stock nuclear tradicional, sus grandes armas nucleares ya no son disuasivas, pues va a desarrollar pequeñas armas nucleares como las de Hiroshima y Nagasaki para poderlas usar en combate. ¿Por qué dijo esto? Porque está en la nueva doctrina nuclear de Estados Unidos, que se dio a conocer en noviembre del año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque Putin ha amenazado con usar armas nucleares si las cosas se complican en Ucrania. Y Ucrania, por su parte, lamenta profundamente haberle dado sus armas nucleares a Rusia cuando se desmanteló la Unión Soviética. Y aparte, Bielorrusia hizo un referéndum días después de que empezó la guerra de Rusia en Ucrania, el 27 de febrero. Hizo un referéndum para modificar la constitución de manera que Bielorrusia pueda albergar armas nucleares. Y Putin y Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, ya han acordado que Rusia le va a transferir armas nucleares a Bielorrusia. Esto para presionar a la OTAN, ¿no? Ya ven que la OTAN se está ampliando, lo de Suecia y Finlandia y todo esto. Entonces, estamos al borde de una catástrofe nuclear. Antes de esto, en enero del 21, la Gran Bretaña anunció que iba a aumentar en un 40% su stock de armas nucleares. Lo dijo Boris Johnson, ¿sí? Y todos decíamos, ¿y por qué? ¿Por qué va a aumentar su stock nuclear en 40%? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la amenaza que él está viendo? Entonces, hay una tendencia a nuclearizarse. Todas las potencias nucleares, las 9 que hay, están modernizando sus arsenales nucleares. Corea del Norte dice, yo no me voy a desnuclearizar porque no quiero que me pase lo que a Ucrania. Ucrania se desnuclearizó y ahora están atentando contra su soberanía. Yo no me voy a desnuclearizar y está haciendo ensayos nucleares y está haciendo pruebas de misiles en los espacios aéreos de Corea del Sur y de Japón. Y de hecho hubo un impacto de un misil norcoreano en Corea del Sur. Y Corea del Sur estuvo en alerta máxima. Y de eso hace unas cuantas semanas. Así que estamos al borde de la catástrofe nuclear. Yo de verdad les pido hacer conciencia de este tema, porque yo no veo esfuerzos de la comunidad internacional para abordar este tema en el sentido contrario a donde nos estamos dirigiendo. Es decir, este sería el momento en donde tendríamos que cerrar filas para reforzar el régimen de no proliferación nuclear con el que contamos. Se ha ido debilitando al paso de los años. Lo debilitó mucho, por supuesto, que Corea del Norte se saliera en 2003 y que empezara a hacer ensayos nucleares en 2006, por supuesto. Pero lo que les acabo de mencionar ahorita es lo más grave que yo haya visto en la historia reciente. El propio Putin ha dicho, nunca habíamos estado tan cerca de una guerra nuclear, también lo dijo Biden, como ahorita, ¿no? Entonces, les pido tener conciencia, presionar, informar, reflexionar sobre estos temas, porque creo que el clima político internacional está muy enrarecido, no hay voluntad política de negociar y esto puede terminar muy mal para todos. Me gustaría darles mejores noticias, pero eso es lo que percibo desde acá. Bien, muchísimas gracias por responderme a las preguntas. No sé si alguien tiene alguna más. Intuyo que no. Entonces, nuevamente te agradezco que hayas estado hoy con nosotros y que nos hayas dado esta conferencia tan magistral. Y al resto, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y feliz día para todas y para todos. Un saludo. Muchas gracias. Tengan un buen día y bueno, cuídense mucho.